172 días de administración, 161 de la sesión ordinaria. A 7 días, el próximo lunes 30 de junio, termina la sesión legislativa. En la mañana de hoy estará con nosotros en primer turno el representante Ramón Torres de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. En el segundo turno, también el representante Eddie Charbonnier, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a ver cómo va eso del presupuesto, ya que la Junta parece haber estado bastante conciliada con los esfuerzos de la administración. Y en el tercer turno hablaremos con la amiga y portavoz del Partido Republicano en Puerto Rico, Keren Riquelme. Estarán todos con nosotros hoy para las diferentes informaciones y dando paso al orden de los asuntos. Como de costumbre, habemos presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Se selecciona de la terna de cerca de 6 a 8 candidatos que habían la doctora Zaira Jordán Conde, y ya hay una oposición manifiesta desde la semana pasada del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quien dice que no era la mejor opción. Y habíamos visto a finales de la pasada semana una inserción de algunos de los asesores principales de Fortaleza, así también como del secretario de la Gobernación, que ya se rumoraba favorecían a esta candidata, que a su vez había sido la contrincante de la hoy gobernadora Jennifer González en su pasada aspiración a la comisaría residente, y trasciende a través de la cuenta de redes sociales del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, algunas de las posturas en su día de la doctora Jordán Conde a no solamente la figura de Jennifer González, sino al Partido Nuevo Progresista también, a pesar de que ella había dicho y reiterado que es estadista, pero que en algún momento pues se alejó del Partido Nuevo Progresista, a la vez o también, como lo hizo, debo decir, del movimiento Victoria Ciudadana, para el cual tuvo oportunidad de ser candidata en un momento dado. Y la oposición y un poco la resistencia a este asunto de la Universidad de Puerto Rico, que ya se lo anunciábamos entre jueves y viernes aquí en Nación Z, el hecho de que habían la comunidad universitaria levantado esta sospecha por una convocatoria que se hacía para el día sábado de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y que se hablaba de al menos 2 preferidos. Esto parece el cónclave del Papa allá en el Vaticano, pero que se preferían 2 figuras que ya habían echado su pie al bote, ¿verdad?, en términos de anunciarse y un poco ir a través no solamente de los esfuerzos mediáticos, sino inclusive a través de los recintos para que fueran los preferidos. Y ahí estaba particularmente la doctora Angie Varela, quien es la rectora actual del recinto de Río Piedras, y que parecía tener el aval del sector y lo que se llama la comunidad universitaria, que se compone no solamente del profesorado, del estudiantado, de las uniones y de todo lo demás, y que ya parecen montar un frente en contra de la doctora Jordán Conde, y que a su vez fue lo que provocó la salida en su momento de Luis A. Ferrau, pasado presidente. Luego hubo unos interinatos, ¿verdad? Hubo un interinato. Y esto tiene que ver con ciertas políticas que parece ser la política pública de la gobernadora Jennifer González para atraer recursos de fuera del sistema universitario de la UPR, y que traería políticas un poco diversas, ¿verdad?, en términos de cuál va a ser el futuro del principal centro docente. Y ya vimos como en un momento Luis A. Ferrau, que sí venía de las filas del sistema universitario público, haber propuesto el cierre o consolidación más bien de algún tipo de programa, y que eso pues se regó como pólvora y provocó inclusive el pedido de renuncia, y se materializó el mismo. Estas políticas de fuera, que no necesariamente sea como se ha corrido tradicionalmente en la Universidad de Puerto Rico, va a provocar más resistencia dentro de la comunidad universitaria. Veremos algún tipo de manifestación de los diferentes sectores.
eso queda por verse, pero ciertamente no empieza con el pie derecho la doctora Sayira Jordan, por más que uno pueda decir, pues mira, si seguimos haciendo las cosas como se están haciendo, pues evidentemente no va a haber final feliz o nada va a de alguna manera adelantarse por más presupuesto que le podamos dar a la universidad si no se hacen las cosas como se hacen en el sistema privado, que es de donde viene la doctora Sayira Jordan. Y esto pues evidentemente no solamente va a levantar la oposición o la fiscalización de la comunidad universitaria. Ya vemos cómo el propio presidente del Senado se ha manifestado en contra de lo que fue todo este esfuerzo, evidentemente liderado desde Fortaleza. Y pues tradicionalmente se reconoce lo que es la autonomía universitaria y dejar manos afuera y ser los recintos quien se pongan de acuerdo a través de la Junta de Gobierno para escoger quién va a presidir la universidad, a pesar de que siempre pues hay, ¿verdad?, su dedito puesto para que sea esta o aquella, como ha pasado tradicionalmente en administraciones populares como PNP. Pero evidentemente pues esto va a causar un cambio en política y en cómo pueda conciliarse esa oposición a los esfuerzos que lleve y lidere la doctora Sayira Jordan Conde, hoy presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Mire, continúan las especulaciones por ahí silvestres y algunas inusitadas en cuanto a por qué no se ha confirmado todavía en la Cámara de Representantes a Rosachely Rivera Santana, actual todavía alcaldesa del municipio de Gurabo. Y es que ya la confirmación en el Senado, que han sido, como hemos visto en otros nombramientos, un poco más incisivos, tanto en las vistas como en la solicitud de documentos, y trascendió por ahí un rumor la semana pasada que era que le faltaban y que documentos, y que habían documentos que no se habían pedido en el Senado que se los están pidiendo en la Cámara. El presidente del Senado salió al paso y dijo, pero sí, quien hemos pedido los documentos somos nosotros. Ahí hay otros nombramientos que pasaron Cámara que no pasaron acá, y en principal referencia a la exnominada secretaria de Estado, Verónica Ferraioli. Y evidentemente por ahí no es, Hay otra especulación que tiene que ver con que es que la transición del municipio, a quien sea que la vaya a hacer su sustituto interino hasta que se haga la elección especial, pues no está del todo finiquitada y que hay unos detalles que todavía quiere trabajar la alcaldesa. Pero hay una todavía más insospechada y esta es, ¿verdad? Me sorprendió mucho escucharla en el fin de semana a los diferentes medios de opinión, que tiene que ver con que hay alegadamente en proceso o ya lista una opinión legal de la secretaria de Justicia de que pueda ocupar ambos roles la alcaldesa de Gurabo y también ser secretaria de Estado, lo cual, a mi juicio, violentaría los preceptos constitucionales. Y les voy a explicar rapidito y sencillo por qué. Hay una prohibición, no solamente ocurre en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, a que una persona reciba compensación y participe también de dos ramas de gobierno al mismo tiempo. Y usted dice, pero es que los alcaldes, la secretaria de Estado, pues mire, el secretario o secretaria de Estado pertenece a la rama ejecutiva. Y los alcaldes, si no se habían enterado, son una criatura de la Asamblea Legislativa, dos ramas de gobierno distintas y separadas. Y si bien hay una ley de municipios autónomos y parece tener una finca aparte, al final del día, quien pudiera suprimirlos, crear más, cualquier otra cosa, es la Asamblea Legislativa. Por tanto, los municipios son un brazo operativo de la Asamblea Legislativa. Es tanto así, y por eso le comentaba la semana pasada con la propuesta de la senadora Rosana Soto Aguilú, de que fuera el presidente del Senado quien estuviera en línea, en segunda línea, luego de la Secretaría de Estado, para sustituir al gobernador o gobernadora en un momento donde el secretario o secretaria de Estado no estuviera disponible para cumplir con esa responsabilidad o no hubiera alguno
o alguna, pues provocaría el mismo disloque en lo que es un choque en el balance de poderes de las ramas. Y eso tiene que ver con que ninguna rama tenga más poder que la otra. Al final del día, si se diera la propuesta de la senadora Soto Aguilú y fuera el próximo en línea el presidente o presidenta del Senado para sustituir al gobernador o gobernadora de turno, no habiendo secretario de Estado o secretaria, tendría que renunciar a una de las ramas para poder ejercer en la otra. Una cosa tiene que pasar primero que la otra. En el caso de Rosachely Rivera Santana, o es alcaldesa o es secretaria de Estado. A mi juicio y en mi análisis, no podría participar de ambas figuras. Y eso debería quedar claro. Pero se dice que hay una opinión legal que estaba cocinándose, no se sabe si ocurrió o no, porque antes de ofrecerle la posición y luego de lo que ocurrió con Ferraioli, se le iba a ofrecer nada más y nada menos que al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo. Y que Ramón Luis estaba claro en que no quería soltar la alcaldía de Bayamón y que como único eso pudiera darse era a través de una opinión que le validara que pudiera llegar que pudiera trabajar, ¿verdad?, en ambas posiciones. Eso no se materializó porque sabemos que entonces la gobernadora nombra a Rosachely Rivera Santana, alcaldesa de Gurabo, cuando ya también en algún momento se mencionaba que ella interesaba ser la procuradora de las mujeres, que eso tampoco se materializó en aquel momento cuando la gobernadora dijo que iba a tomar su tiempo para nominar a una secretaria, a una procuradora de la mujer. Luego en X número de días, pues nombró a la persona que ocupa ese puesto hoy día. Y pues ciertamente el no haber una finalidad en el proceso de confirmación para propósitos de la Secretaría de Estado, porque no ha ocurrido en la Cámara, lleva a que se especule sobre el por qué. Y un poco se le da finalidad a esto, me parece, porque el presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes, quien tradicionalmente ha llevado a cabo ¿verdad? En la parte del consejo y consentimiento en la Cámara de Representantes, los puestos que allí van, ha sido el representante Víctor Páez Otero, que estuvo con nosotros aquí en pasados días, y es quien tiene a su cargo esta confirmación. Y ha dicho que el próximo viernes 27 habrá de llevarse a cabo la vista pública y que espera que ese mismo día, en la sesión que se celebra, se confirme el nombramiento de Rosachely Rivera Santana, un poco culminando la especulación. Sí, la misma especulación sobre la invitación amistosa que habrá de celebrarse hoy en horas de la mañana para la pasada secretaria de Recursos Naturales ante la unidad especializada en el Departamento de Justicia, de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, que no se sabe para qué, para cuál de los asuntos puede hacer. Se sabe o han dicho que va a ser en calidad de testigo, pero veremos a ver. De nuevo, especulación por cosas que ocurren o no ocurren de parte de las directrices de esta administración. Y pues la imaginación de algunos vuela. Y nuestra función aquí es analizar para dónde sí, para dónde no, cómo se puede, cómo no se puede y cuáles son las alternativas posibles dentro del marco del Estado de Derecho vigente. Que la ley puede cambiar, que se pueden hacer otras cosas. Perfecto. Pero mientras eso no ocurra, tenemos que bregar con lo que tenemos y ver si es posible o no. Dentro de lo que la gente se imagina, especula, o por los dichos de las propias personas que ahí están. Y ante esa situación y otro autogol de esta administración es que discutíamos el pasado viernes con el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Irán Torres Montalvo, la nominación del licenciado Gabriel Sicardó, quien a su vez intentó fallidamente en 2 ocasiones de participar de la elección especial y luego la primaria para la alcaldía de Cataño, luego de que hubiese sido retirada su aspiración por el directorio del PNP.
y no se le había dado paso porque alegadamente tenía algún vínculo con la situación que provocó la convicción de Félix Delgado, pasado alcalde convicto del municipio de Cataño. A Gabriel Sicardón no se le ha acusado de nada. Hay unas expresiones de la Contralora en cuanto a si pudo haber levantado bandera o no, si esos contratos pasaron por sus manos, si le debió haber llamado la atención, pero acusación ninguna. No obstante, eso fue suficiente para el aspecto político del directorio del Partido Nuevo Progresista para permitirle ser un candidato viable para la elección especial cuando gana Julio Alicea y luego en la primaria de ley para esta última elección. Y ahí está. La gobernadora el pasado viernes tuvo que retirar otro nombramiento. Lo que nos lleva de nuevo a especular o un poco conjeturizar el que la conversación entre los poderes que nominan y los poderes que confirman no se está dando. Porque era tan fácil como decir, hacer una llamada, enviar un texto, mira, quiero nominar a esta persona. ¿Qué te parece? Eso evidentemente no se dio porque empezaron a salir los reportajes y las expresiones de los diferentes poderes con autoridad de confirmar y se encargaron de recordarle a todo el mundo lo que había pasado con el licenciado Sicardó, lo que había pasado con el directorio y las expresiones de la Contralora. Y nuevamente, un nombramiento que hace la gobernadora decide hacerlo y anunciarlo. Y aquí no podemos decir que la gobernadora no tenía esa información y que nadie se lo dijo. O que quizás algún asesor en Fortaleza le dijera, gobernadora, tenga cuidado ahí porque esto va a provocar levantar estos acontecimientos que no son muy remotos, no son muy lejanos, no hace tanto tiempo de eso. Y a pesar de que hay personas que pueden percibir de que el retiro de un nombramiento no es una derrota, pues ¿para qué lo hiciste? No, horas duró ese nombramiento. Pero ¿cuál es el efecto verdadero que tiene esto? Sobre ese nominado o sobre otras personas que pudieran hacerse disponible para el servicio público, que van a confirmación. No, yo no me voy a meter en eso porque va y me sacan, qué sé yo, algo que pasó hace tiempo. Sirve como un disuasivo de personas que pudieran hacerse disponible, gobernadora. Ese es el peligro de esto. Y entonces tenemos que reciclar, tenemos que poner 2 sombreros, 3 sombreros en los que ya tiene. Por un trabajo que debió haberse hecho a todas luces antes de anunciar el nombramiento y antes de enviarlo para allá. Ya no le podemos echar la culpa a Lourdes Gómez, que era responsable. Ahora ella es la secretaria de Justicia. ¿Quién está haciendo la función de Lourdes Gómez allá en Fortaleza ahora? No lo sé. Allí hay gente muy valiosa, con mucha experiencia y con buena capacidad de obtener la información necesaria. Y por falta de asesores en Fortaleza, no me parece que sea. Estoy casi se los puedo asegurar. Porque conozco a la gente que está allí. Trabajaron conmigo en la Asamblea Legislativa, fueron compañeros de estudio en la Escuela de Derecho. De muchos años, ¿ah? No siempre estamos de acuerdo en todo, pero al final del día no se ve bien, no es bueno para el servicio público, que es lo que les defiendo aquí todos los días de Cristo. Porque por aves de paso en el servicio público no nos podemos cargar todo un sistema y la gente deja de creer. Y la gente desintoniza. Que a lo mejor esa sea la intención, esa sea lo que hay detrás, que la gente se desintonice de estos asuntos y dice, pues nada de lo que yo haga, por más que me preocupe lo que sea, va a cambiar. No puede ser así. Porque donde hay gente que no tiene los mejores intereses, hay multiplicidad de ellos que sí los tienen.
y que se levantan todos los días a trabajar por usted y por mí para que las cosas funcionen y salgan en las agencias públicas y se den los servicios y se haga la mejor utilización de los recursos. Y by the way, por ahí hay una convocatoria esta mañana que le voy a preguntar ya mismo al representante Ramón Torres, de un ex candidato del Partido Popular, me parece que a la Cámara también, diciendo que van a poner una querella ética contra un representante actual. Yo me sospecho que va a ser de la oposición política, porque supuestamente tuvo algo que ver con esto de los esquemas de fraude en un sesco. Vamos a ver si el licenciado Ramón Torres tiene más información o tendremos que esperar a la convocatoria a mitad de mañana, de lo que nos dice el joven Brian Saavedra en un comunicado de prensa enviado ayer tarde. Así que eso está por ahí. Veremos a ver algún asunto en la Comisión de Ética de la Cámara ya entrado el final de la sesión. Tendremos más información ahorita. Miren, otro asunto que nos trasciende antes de que llegara el fin de semana, y lo hablé aquí en la manada de la Z, estuvimos ayer, el pasado viernes, en la celebración de la convención de la Cámara de Mercadeo, Industria de Alimentos en Mida, allá en el centro de convenciones, y tuvimos oportunidad de tocar este tema. Y es de la joven Audrey Nix, quien es la misma que le gritó a la gobernadora en la iglesia, y saben que tienen unos cargos pendientes en cuanto a eso. Pero también en el fin de semana de Semana Santa, la joven es protagonista de unos eventos en el área de Piñones con unos policías, donde alegadamente en estado de embriaguez choca una patrulla en varias ocasiones, se trata de dar a la fuga, resiste el arresto y agrede a los policías. Tenía la combi completa ahí. Ella la arrestan, la llevan a un cuartel y horas después o al otro día se le va a celebrar la vista de causa probable. Ella empezaba a alegar de que había unos medicamentos que tenía que tomarse y que no se les dio acceso a los mismos. Y que inclusive cuando se le lleva al tribunal, ella se desmaya en la vista de determinación de causa, la vista continúa y se le declara y se le decreta causa probable por los cargos imputados. Que no me parece que haya ninguna duda en cuanto a esto, porque prueba hay de más. Los abogados, la defensa, en su rol, y es su trabajo, ¿verdad? En su desempeño, traen el asunto de que a ella tenía que proveérsele atención médica y que quizás se debió detener el proceso en tanto y en cuanto se desmaya en la sala. Estaba tirada en el piso. Y quizás pueden tener razón en ese proceso. Eso no tiene nada que ver de la evidencia recopilada y de qué aconteció por lo cual estaban allí. Es por eso que se pueden volver a presentar los casos o los cargos nuevamente. Porque no debe haber problema. Hasta ahora no parece haber problema con la prueba en términos de los testimonios y de lo que allí aconteció. No obstante, esto es subsanable porque se da en el proceso de arresto y luego en el proceso ante el tribunal. Mire, esto es como si usted le hubiese metido un tiro en una balacera, lo inculpan de participar en ella o lo acusan de participar en ella y antes de que lo lleven al hospital a sacarle la bala o a cualquier otro tratamiento, lo llevan al tribunal. Pues van a decir, mira, pero es que nada se interrumpe o nada va a fallar si tú le das la atención médica y luego lo procesas. Y quizás ahí haya razón, pero este es el equivalente a esto que ocurrió. Aquí tiene que haber consecuencias de las cosas para todo el mundo. Y no pueden haber mártires ni víctimas aquí de cosas que no existen. Cuando regresemos ya está el representante Ramón Torres con nosotros aquí en Nación Z. Aquí el buen amigo y representante Ramón Torres y Cruz. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Contento. Mira, gira triunfal por todo el oeste, lo recogen los periódicos hoy también, de Pablo José Hernández y Rivera. ¿Qué está pasando? ¿Hay entusiasmo? ¿Ya está ganada la elección del 28? No, para nada. La elección del 28 está en un proceso donde estamos, ¿verdad? En el proceso de refundación dentro del partido. Esta gira fue una gira empezó el martes
El martes en Isabela y Aguada, continuó San Sebastián y Moca, seguimos en Mayagüez, el sábado estuvimos en San Germán, Sabana Grande y Cabo Rojo, y ayer estuvimos en el sureste, en Yabucoa, buscando, ¿verdad?, que los populares se animen para ir al 25 de julio, que va a ser en Mayagüez, la actividad del Estado Libre Asociado, de la celebración del Estado Libre Asociado, y todo un éxito, la foto lo dice todo. ¿Hubo representación en la parada ayer entonces? Sí, no, hubo representación. El secretario general estuvo en la mañana. Me di cuenta que estuvo en la mañana en San Juan y después estuvo en Yabucoa. Así que mis felicitaciones en ese sentido, ¿verdad? Porque no es fácil hacer ese viaje en el sentido de llegar a tiempo. Y estuvo la representante Suani Vargas. Vi también a... Manuel no estaba, porque Manuel estaba con ustedes allá, ¿verdad? Pero Manuel, en la salida, Manuel estaba. Una vez salió, pues Manuel se movió con nosotros. ¿No fuiste para allá? No, yo no fui para allá porque yo estaba en el área de allá visitando unos buenos populares exes. Yo estoy visitando los exes. ¿Cómo está ese entusiasmo? Muy bueno, muy bueno. Claro, estas son actividades para la base, ¿verdad? Para el popular... Corazón del rollo. El corazón del rollo, el hardcore. Pero muy bueno. Ayer yo llegué, yo fui de los primeros que llegué allí y yo firmé el número 72. O sea, que tienen que haber pasado sobre los 100 las personas que habían allí. Wow. Bueno, una actividad buena. No se gana la elección, seguro. No se gana la elección, pero ciertamente se levanta el ánimo. Y un domingo aquellas eran las 2 de la tarde cuando yo llegué, de un fin de semana que venimos de un día feriado, que mucha gente el jueves lo cogió feriado, el viernes lo coge tipo puente y sigue por ahí para abajo hasta el lunes. Pues yo creo que fue un éxito. Y así mismo San Germán, así mismo Mayagüez, así mismo Puede Sabana que sea Grande. feriado y puente para mucha gente, pero pues ustedes están en la semana más complicada de todo el año. Así mismo es. Hoy tenemos sesión, mañana también, el miércoles de igual manera. Así continuamos viernes. El miércoles es el día importantísimo, mucho más que el mismo 30, porque es el último día de cruce de medida. Y pues ciertamente pues ya, por lo menos en la Cámara aprobamos el presupuesto la semana pasada. Hoy tiene que estar pasando eso en el Senado. Y pues todo lo que uno quiere que corra, ¿verdad? Debe pasar entre hoy, mañana y el miércoles. Hemos visto en los últimos años, y tú has estado como asesor también en los cuerpos legislativos, donde para este cierre de sesión particular, que se trata del presupuesto, muchas veces se dejan medidas por diseño para un poco provocar que otras cosas pasen o detener que otras cosas pasen y que los presidentes de los cuerpos puedan contar con el aval de sus respectivas delegaciones, no solamente para el presupuesto, sino para otras causas. ¿Qué pudiera haber aquí que veamos en estos días en el pipeline que sea controversial más allá del presupuesto de medidas así que se dejan para estos días para provocar, no quiero decir manipulación porque es perfectamente válido y es legal, pero de alguna manera para tener el leverage, ¿verdad? La fuerza, el mollero de los presidentes? Si tú no votas así, pues yo no te pillo esta cosa. ¿Qué hay por ahí, además de las resoluciones con dinero? Este es el famoso momento en donde uno escribe el numerito de lo que uno quiere que apruebe en un papelito y se lo pasa, ¿verdad? Mira, ayúdame con esto al lado de allá. Portavoz al presidente. Mira, yo no veo nada ni controversial ni difícil de explicar ante el pueblo. El PNP logró unas mayorías abrumadoras en ambos cuerpos. Ellos por lo menos en la Cámara se pueden dar el lujo de tener 10 personas por debajo de los que están para poder aprobar. ¿Verdad? Ellos necesitan 26, son 36. Se salir del carril. Claro, se les puede salir del carril. Yo no veo nada controversial. Lo que era controversial ya lo aprobaron, que era todo aquello que tenía que ver con minutos reflexivos, ¿verdad? Con aquel proyecto del Senado número 1. Todo eso ya lo aprobaron y ya la mayoría es ley. La determinación de embarazo, la de la Pero yo no lo veo... cirugías para jóvenes, para menores de edad. Eso yo no lo veo aprobándose en este momento. No. Yo no controlo el calendario, ¿verdad? Claro. Pero yo no lo veo aprobándose en este momento porque ciertamente esta sesión es la primera y esta sesión lo que hace es que marca el camino de lo que va a ser el cuatrienio completo, ¿verdad? Ya yo creo que hemos tenido suficientes controversias en la legislatura y no creo que el PNP vaya a querer alguna otra más. Yo lo que veo es que el presupuesto se va a aprobar de la manera que está aprobado ahí y con lo de los municipios tenemos suficiente. ¿Cómo que con lo de los municipios tenemos suficiente? Bueno, con lo de los municipios que dijeron que eran 300 y pico de millones, cuando en realidad hay fondos que no son esencialmente de los municipios. Un ejemplo claro es el pago por transportación. Eso no es un fondo para los municipios, esos son gastos del gobierno que en algunos municipios, los municipios son los proveedores. ¿Te refieres a la transportación escolar? La transportación escolar. Y que ciertamente en algún momento hablaron de 35 millones para unos cuantos municipios para
¿verdad? Para aliviar la carga económica y resulta ser que son menos, 38 millones, resulta que son 25. Así que pues yo creo que con eso es suficiente y no creo que haya nada más control. Salió un reportaje la semana pasada que decía que de 70 medidas de administración se han aprobado 27. ¿Cuántas más tú esperas que puedan aprobarse en el trámite de estos días, un poco validando o de alguna manera consolidando lo que es el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista? Bueno, número no me atrevo a decirte, pero hay unas cuantas que están por ahí, que de hecho en el calendario de hoy hay una o dos que tienen que ver con la ley 54, que no son medidas malas, son medidas que lo que basan es arreglar. Deberíamos llegar a la mitad, pienso yo. Sí, pues puede que lleguemos a las 35, son 70, ¿verdad? Que lleguemos a 35. Esas medidas que estoy hablando en el día de hoy, que probablemente también mañana baje alguna que otra, tienen que ver con medidas técnicas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, una que va a bajar hoy es atemperar lo que es adulto mayor, la definición de adulto mayor, en la ley 54 versus lo que dice la ley 54 no, pero yo soy adulto mayor. Ajá, cuéntame. Versus lo que dice el código penal, ¿verdad? Y ahí lo que pasa es que la ley 54 no define lo que es un adulto mayor. No lo definía, ¿verdad? Y eso es incluir esa definición. Eso es una medida que yo creo que a nadie le hace daño, que nadie es de administración. ¿No? Yo la estuve verificando y si baja si termina pero como está. ¿Tiene un tratamiento distinto el adulto mayor a la persona más joven? No tiene un tratamiento distinto. Lo que hace es que incluye esa definición allí para efectos de la definición. Por eso digo que no es ninguno. En la ley 54 ninguno, porque adulto mayor o adulto joven tiene la misma consecuencia de la ley 54. Lo que hace es que trae, para que no tengas que ir al código a definir lo que es un adulto mayor, te lo dice la ley 54. Yo pensaría que a lo mejor hay algún agravante o algo. No. En la agresión. En la agresión sí lo hay, pero no lo hay. No, eso no cambia en la ley 54. Y como eso me parece que son dos más de eso mismo, ¿verdad? Que no cambia nada. Son medidas de administración que, oye, son de administración, pero yo no veo controversia allí. Ya. Y si baja como está, yo creo que podría adelantar hasta mi voto, decir que es a favor. Ya. Mira, yendo al asunto de los municipios que tocaste brevemente, el rescate se sabe hoy que van a ser solamente 24 millones y no 35 como les había anunciado la gobernadora, y los 400 y pico que anunció desde el podio en el mensaje de estado de situación ya contaba con unos dineros que estaban en el presupuesto, que no eran nuevos, a pesar de que parecía que había conseguido un rescate de 400 y pico de millones cuando eran 375 del fondo de equiparación. Pero luego de anunciar esos 35 millones, el director de OGP nos dice en la mañana de hoy en prensa escrita que solamente van a ser 24. La gobernadora le dirá que fue imprudente en esa y lo revocará lo que dijo el director de OGP. Yo esperaría que no, porque el director de los GP yo creo que es de las personas que más sabe cuánto dinero entra y cuánto dinero se puede gastar. Probablemente más que la gobernadora, inclusive. Probablemente, y no porque esta gobernadora no sepa, sino porque, como yo siempre digo, ni esta gobernadora, ni el pasado, ni el que venga, tiene el tiempo ni el expertise para estar pendiente a todo eso, por eso es que tiene lo mismo podemos decir de OGP. Lo mismo podemos decir de Memo y en la Comisión de Seguridad en el Tránsito y quizás de el secretario de Asuntos Públicos, y los ha revocado y los ha desmentido. Bueno, pero entonces la gobernadora tendrá ese issue durante el día de hoy, no me sorprendería que eso suceda, pero al final del día el resultado es que los municipios solicitaron una cantidad de dinero que se les prometió, que ahora tienen otra cantidad de dinero, pero yo creo que los municipios tienen que ponerse de acuerdo, todo. O sea, lo peor de todo, Ramón, es que es a instancias de la Junta. Revela el director de OGP. Por supuesto, pero todo esto tiene que ver. Mira, aquí hay un proyecto por petición que está del Senado para autorizar que los alcaldes se suban el salario, ya no por fórmula como dice el Código Municipal, sino porque lo que diga las legislaturas municipales de ellos. Adicional a eso, los alcaldes PNP, la mayoría tienen resoluciones para irse para Estados Unidos a buscar la estadidad con chavos públicos. Entonces, por un lado de la boca dicen que tienen problemas porque no tienen chavos, pero por otro están buscando legislación y utilizando dinero para otras cosas que no son los servicios al pueblo. Así que yo creo que la Junta vive aquí en el sentido que ve prensa de aquí, que el director ejecutivo de la Junta sabe lo que está pasando aquí y esto es consecuencia de eso mismo. A mí me preocupa porque la realidad es que hay mucha necesidad. Ahorita hablaba con Achero fuera de micrófono sobre la necesidad del programa de amas de llave y de otros tantos, ¿verdad? Que depende la vida de muchas de las personas que viven en los diferentes municipios. ¿Cuál va a ser la reacción de Gaby Hernández y de también el alcalde de Jayuya?
Georgie González. Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos ahora de la pausa, porque me parece que ahí hay mucho espacio para mejorar y no necesariamente van a estar contentitos los presidentes de las asociaciones y la federación. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos aquí dialogando con el representante Ramón Torres de la delegación del Partido Popular Democrático en Cámara. Y mira, me corrigen en la pausa de que en efecto la convocatoria a la parada de orgullo gay ayer estuvo, ¿verdad? Hubo representación, estaba Pedro Peter, estaba Ivonne Lozada, el licenciado Che Julio Aparicio estuvo como parte de la delegación del Partido Popular allí también, así que lo felicitamos a él siempre por apoyar sus causas y ya debidamente corregido entre los participantes. Te dejo una pregunta en el tintero que tiene que ver con el asunto de los municipios y cuál va a ser la reacción entonces de los asociados y los federados, particularmente Gabriel Hernández ha llevado la voz cantante en esta situación y había habido, y te traigo eso a la sazón también, la propuesta de José Santiago, que decía, pues mira, vamos a establecer unas partidas para asegurarnos de que ese dinero no se utilice ni para festivales, ni para viajes, ni para todo lo que ahorita mencionaste, y que sea para el programa Damas de Llaves, para los servicios esenciales, seguridad, salud, recogido de desperdicios sólidos, ese tipo de cosas, y los marcaba. Y aquí parecía que por ahí va la cosa, pero si como quiera, por más que lo marques, te limitan la cantidad, vas a tener el mismo problema. A pesar de que para este año se consiguieron unos cuantos chavos para que pudieran terminar de aquí al lunes que viene. De hecho, sí, que hubo una enmienda, una resolución que enmendaba el presupuesto actual para poder pasar un dinero para eso, específicamente para eso. Tiene que ver con la hora extra de la policía, tiene que ver con los municipios. Yo creo que la propuesta de José es muy buena porque limita y, como yo digo, le pone nombre, apellido y seguro social al dinero, cómo lo puedes gastar. Que no puedes gastarlo en X cosas, pero sí puedes gastarlo en otras cosas. Pero eso va en la medida en que eso pase el Senado, evidentemente eso tendrá que cruzar para la Cámara nuevamente y se atenderá a un comité de conferencia en el periodo que queda, antes del 30, antes del lunes que viene. Yo no veo por qué eso no puede ser una opción, pero me parece a mí que la Junta va llevando a los municipios a que no dependan, bueno, me parece, no estoy seguro, a que no dependan del gobierno central, pero como que los está obligando, y aquí es que yo creo que está el detalle de la cosa, los está obligando a buscar sus propios fondos, o sea, a hacer sí, la cosa del crimen. Sí, a recobrar lo que le deben y a ser más ingeniosos al momento de... Pero mírate el contexto, porque dinero. La Junta de Supervisión Fiscal movió inclusive sus fechas límite para la presentación y dar su confirmación al presupuesto. Y movió la de hoy para el miércoles y la del miércoles para el día 30, que es el precepto constitucional. Todavía pudieran certificar notificaciones de violación al plan fiscal. Pero parece que hasta ahora todo está chuchupán entre la administración y la Junta. La Junta, sí. Entonces, se cargaron a los municipios para no perder la conciliación y poder decir de que hay un presupuesto balanceado sin notificaciones de violación de la Junta. Yo estoy seguro que quizás Eddie ahorita está en mejor posición para decirnos sobre eso, pero ¿qué te parece a ti? Eso podría parecer. El problema es que eso le crea un problema político a la gobernadora serio. Con sus alcaldes. Con sus alcaldes, claro. Y nadie, no perdamos de perspectiva que los alcaldes es la fuerza política de los dos partidos. Ya. De la fuerza política local. Y all politics are local, decía alguien que sabía un poquito más de política que nosotros, ¿verdad? Toda la política es local y entonces, ¿cómo entonces? Ya pasaron 6 meses de esta administración. Eso significa que ya en diciembre habremos pasado un año y estamos ya en el proceso de ir a recoger los frutos de lo que hicimos este año para ir viendo lo que es la posibilidad de una reelección. Y entonces, pues yo creo que el gobierno central, la gobernadora en este caso, va a tener problemas en los municipios con eso. ¿La haría inviable para una próxima elección? Bueno, pues yo creo que estamos temprano, pero pudiéramos llegar allí, claro, porque esto no va a tener efecto en este año solamente. No. Y el próximo también, y el problema con esto es que si en este año son 25 millones, cuando prometieron 35, o son 25 cuando prometieron 34, que viene prometen 25 y van a bajar a 18 o a 15. No va a ir para arriba. No va a ir para arriba, no. Y si ya se rindió en esta, para las próximas, pues, o va a ser igual o menos. Pues claro, tú aprietas la China a ver si le sacan más jugo. Y si pudiste con 25, pues vamos a ver si puedes con 15.
Pero ponerse a pelear con la Junta tampoco es viable, porque si no te certifican, entonces la Junta se queda. O sea, es un palito sucio por los dos lados. Correcto, y al final del día pasaría lo que pasó en este año, que a lo último, la semana pasada, estábamos viendo una resolución de reasignar unos fondos, porque o se estimó mal, o faltaba dinero, o se hizo algo mal en el camino, que tuvimos que reasignar un dinero. Oye, que eso tiene sus complicaciones que se levantaron ahí, porque fue una resolución del Senado y a mi juicio tenía que ser de la Cámara. Pero, pues nada, es un proceso que estamos allí. Eso al final el resultado del mismo. Pero la administración del Partido Popular en el cuatrenio pasado tampoco hizo algo muy distinto. Y prefirió irse a pelear con la Junta y ahí estamos ahora donde estamos. Sí, pero recuerda una cosa, estamos en año electoral, eso significa que a Pedro Pierluisi le tocaba gastar o podía gastar hasta la mitad del presupuesto. Y si le incluimos 700 millones adicionales a esto ahora, como hicimos la semana pasada, quiere decir que él podía gastar más atrás. Más dinero. Sí, pero lo que te quiero decir es que en todos los pasados 4 presupuestos que hubo con la Asamblea Legislativa del Partido Popular, también se decidió dar la batalla con la Junta y no se ganó nada. Al contrario, o sea, el más cerca que estuvo fue Tatito, que tenía una mejor relación con ellos, porque Dalmau también la tenía. Pero al final se fueron enfrentados, cogieron no sé cuántas notificaciones de violación al plan fiscal y no le certificaron el presupuesto al final. Entonces, ¿verdad? Pierdes como quiera. Y eso nos trae aquí. Pero la situación con los municipios va para largo al final del día y la provisión de esos servicios esenciales peligra. Por supuesto. Pero venimos hablando de que los municipios no iban a poder seguir y iban a tener que cerrar ¿desde cuándo? Hace más de 10 años. Hace más de 10 años, pero no ha pasado. Y no ha pasado. Hay un porque poco aquí siempre también, viene el lobo y el lobo no llega. Sí, y yo creo que en este momento va a llegar de verdad. Porque yo creo que ¿Cuándo? ya, ahora con el proceso del presupuesto, pues esto es lo que hay, con esto tienes que trabajar. Y va a ser un poco difícil, bastante difícil para los municipios, porque al final del día hay muchos municipios mediano y pequeño que dependen del Fondo General para poder subsistir, o dependía del Fondo General para poder subsistir, que ahora mismo pues sus ingresos se van a ver mermados. Aquí hay municipios que han hablado que no tienen forma de pagar la nómina más allá de 8 o 9 meses con lo que le están dando. O sea, ¿y cómo tú subsistes? Si lo que te da es para 8 meses, ¿cómo tú subsistes 12 meses cuando tú proyectaste una cantidad y lo que te están recibiendo es otra cantidad? ¿Cobras por la basura o subes el impuesto del crimen? Situaciones políticamente... Hay gente que no lo puede pagar. Situaciones políticamente desastrosas. Pregúntale allá a los municipios del suroeste que se pusieron a cobrar la basura y les costó cobrar las bolsas chinitas aquellas, ¿te acuerdas? El alcalde de Cabo Rojo era. De Cabo Rojo, y le costó. Wow. Mira, mucho. Esta situación de la universidad parece abrir un nuevo flanco en el Partido Nuevo Progresista también. ¿Dónde están parados ustedes como delegación con este asunto? Mira, la universidad, esta situación es un nuevo enfrentamiento y adentrarse a lo que es la autonomía universitaria. Yo creo que bien lo dijeron lo dijo el fin de semana el presidente del Senado. Ellos hubiesen preferido allí a alguien PNP, marca ACME 100%, no una persona que venga a seguir instrucciones de la gobernación. Y ciertamente, pues yo no tengo duda de que la doctora Jordán podrá tener las calificaciones, pero me parece que tiene un problema bien serio en el sentido de cómo fue que llegó al sitio, de la forma en que ahora se menciona que los background checks no ha funcionado. Oye, si el que está haciendo los background checks es Eddie López y está revisando a Ramón Torres, no está dentro de mí decirte, oye, Eddie, yo cuando estaba en la universidad allá en algún sitio me puse medio chabón, por no decir la palabra mala, con un policía y pues me arrestaron y yo tuve que pagar una multa. Y eso va a salir. Porque yo lo viví. Porque yo fui el que estuve allí. ¿Y tú me estás diciendo eso a mí, yo siendo gobernador, segundo ejemplo? Pues por supuesto. O siendo el que hace los background checks. Yo decido ignorarlo. Y decide ignorarlo y como quiera, dale para adelante. Olvídate, eso no pasa nada. Porque es cuando esas cosas pasan, hay algo que se llama damage control o preemption, de que tú lo sacas directamente. ¿Por qué te vas a poner en esa posición en the first place? Por eso, pero si esa es la persona que tú quieres, lo dices directamente y dices, mira, esta persona tuvo una situación, eso ya se resolvió, no lo descalifica, si es que la situación no lo descalifica, ¿verdad? Pero había información así de Sayira Jordan Conde. Bueno, que salió ya. Bueno, los posts de ella disparándole a la gobernadora. No, los posts de la situación que tuvo en los Estados Unidos, donde supuestamente hizo una alegación de un delito menos grave. Esa no la sabía. Sí, salió el fin de semana. El periodista Rafael Lenín López saca en sus redes sociales una información no recuerdo el estado ahora, cuando estudiaba en Estados Unidos, que tiene una alegación de un delito simple misdemeanor, que no es lo mismo que un
misdemeanor en Puerto Rico. Vamos a ser claros, vamos a hablar con... Ahí tienes a Wanda Vázquez declarándose culpable de algo menos grave. Sí, no pero Wanda nada. Vázquez no es funcionaria pública en este momento. Ajá. Claro que tiene sus consecuencias porque fue cuando Eso era es si la gobernadora. fueran a nombrar. Eso es si la fueran a nombrar, Ujú. ¿verdad? Entonces, pues tienes una situación complicada, por decirlo menos. Ok. Porque como tú explicas que la próxima presidenta o la que va a ser presidenta de la universidad tiene esa situación. El cabildeo y la inserción de figuras, como se ha mencionado, de Ángel Cintrón, que no es secretario de nada, ni es, hasta donde tengo entendido, no tiene ningún puesto en Fortaleza, pero sí del secretario de la Tiene el mejor gobernación. puesto en la Fortaleza. Y Ángel es mi amigo, pero tiene el mejor puesto. ¿Cuál Que es tú ese? llamas y la gobernadora te contesta. Bueno, Es que bastante que, se jode pues, en por eso, campaña. por eso, pero ese es el mejor puesto. Sí, sí, sí. Pero en el caso del secretario de la gobernación, mira lo que venía por donde voy. O sea, la realidad es que esto siempre ha ocurrido. Porque si Claro, no, sí. en un momento dado, Ricardo Rosselló se limpió la junta de la universidad y puso a los que él quería para que hicieran lo que él quería al final del día. Pero se tomaba en cuenta lo que es la comunidad universitaria, que aquí se ha demostrado resistencia hacia ese nombramiento desde que se trajo la figura de ella. Y que hay dos figuras que quizás están más atadas al quehacer en la comunidad universitaria, en los diferentes recintos, y que se obvió eso por completo por parte de la Junta y de las recomendaciones a la gobernadora. ¿Cómo ves que eso pueda trascender y crear una situación allí también? Y eso va a crear fricciones, ya las está creando, que al final le va a terminar en protestas, paros, manifestaciones, cierres de la universidad, que no le hace bien a nadie y que al final del día va a tener consecuencias políticas para el gobierno central, porque, oye, eso siempre ha sucedido, que las personas se inserten a tratar de empujar al candidato que entienden que es el mejor, pero de la manera que entonces se está trabajando, que el propio presidente del Senado decía que esta no era la que querían, pues demostró, se le vio el jefazo. Gracias, Ramón. Te veo el lunes que viene, Dios mediante. Gracias. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los lunes nos acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonnier y Chinea. Buenos días, bienvenido. Buenos días, tocayo. Buenos días a los amigos que nos sintonizan, a Lachero y a todo el mundo por ahí. Poco trabajo en estos días, no está pasando mucho allá en la Cámara. Bueno, son los días, esto es como las finales del NBA, son los últimos días, así que siempre hay algo que hacer, y más estos días que es el cierre de La sesión. Junta parece que está benevolente y ha extendido inclusive los límites de tiempo del que había para hoy, lo extendieron para el miércoles, el del miércoles para el lunes que viene, y parece estar la cosa bastante conciliada y están de acuerdo para el presupuesto balanceado. ¿Tendremos notificaciones de violación o no se contemplan siquiera eso? Bueno, parte del proceso de diálogo que se ha dado en este cuatrienio distinto a otros cuatrienos del día 1. ¿Ya te salieron de eso? Yo ¿Ustedes lo creo mandaron para que el sí, Senado? lo que queda es una pequeña enmienda que se va a estar introduciendo en el Senado de Puerto Rico hoy. Nosotros en la semana pasada discutimos el presupuesto, tal y como lo dijimos aquí, y algo también que fue distinto al pasado, lo discutimos de día. Ya a las 6 de la tarde ya hemos votado el presupuesto, ya ha pasado al Senado. Okay. No estoy diciendo que discutirlo de noche sea malo, se puede discutir a cualquier hora. Lo que pasa es que es mucho más chévere y más transparente verlo por el día, que la gente está más despierta, que discutirlo tarde de la noche. Así que nosotros sesionamos la semana pasada, se recesó el martes inicialmente porque había unas enmiendas que estaban pendientes del diálogo con la Junta de Supervisión Fiscal, diálogo que fue productivo. Okay. Se introducieron las enmiendas al proyecto, que supuesto toma su tiempito en la parte técnica, pasó al Senado. Y hasta ahora todo cool. Todo lo que se ha introducido hasta ahora está todo bien. Todo exactamente. Y esta que se va a introducir ahora en Senado, la Junta no es está algo, sí, de acuerdo. es una no tiene que ver con números. Así Ya. que siempre y cuando tenga que ver con cambiar números Política de pública. partida, es un asunto de que los alcaldes quieren un lenguaje más específico en una partida de 5 millones de un presupuesto de 13 billones 95 mil. Y eso pues no hay problema, por eso se le va. Lo que pasa es que en ese momento yo decidí no aplicar, no bajar el jueves porque no estaba incluida en los acuerdos que estaban, y para no seguir atrasando el proceso y atrasar la sesión hasta más tarde. Recuerda, cuando tú llegas a un, ¿verdad? Esto no es muy distinto a un tribunal, un diálogo, una conversación. Claro. La persona no tiene la obligación de responderte 5 minutos. El hecho de que yo le plantee algo a la Junta no significa que ellos me van a contestar en 2 segundos. Pueden tomarse un día, pueden tomarse 2 días, pueden tomarse media hora. Y yo no iba a arriesgar a los compañeros, ¿verdad? Y estar tanto tiempo allí por una enmienda. Lo que hicimos fue que lo pasamos al Senado. Tenían hasta el viernes para aprobarlo. El presidente del Senado solicitó una extensión hasta hoy lunes, la cual la Junta concedió, ¿verdad? Aprobó. Entonces, hoy, de haber algún tipo, ¿verdad? Una vez el Senado sesione hoy, nosotros vamos a estar esperando la enmienda para concurrir, y ya tenemos presupuesto, el cual pasará a la gobernadora. Todavía queda una penúltima etapa, que es que por la ley promesa la Junta tiene que verificar siempre el presupuesto. Aunque haya habido los acuerdos, etcétera, su deber es verificarlo. Si no hay ningún objetivo, ningún inconveniente, que no debe haberlo,
pasaría entonces a la gobernadora firma, certifica y tenemos presupuesto balanceado. Pero la confirmación de la Junta viene antes de la firma de la gobernadora porque está para el día 30. Bueno, para efectos de la legislatura. Para efectos de la legislatura tienen hasta el Por día... eso, de lo que se le vaya a enviar a la gobernadora, ellos tienen hasta el día 30 para confirmar y decirle a la gobernadora, fírmelo o no lo firme. Correcto. Y esperar, y una vez sea un presupuesto oficial que ellos lo certifican, una vez la gobernadora lo firma. Pero el notification viene en Por los eso, pero esa confirmación va a ser previa a la firma de la gobernadora, no después de que la gobernadora lo firme. Va en ambas ocasiones porque una cosa es el proceso ante el Ejecutivo y otra cosa es el proceso ante el Legislativo. Ya. La parte que nos corresponde a Cámara y Senado, nosotros aprobamos. No, pero es que la gobernadora no puede cambiarlo ya. No, pero como quiera, ellos lo hacen. Porque tienen que... Puede haber vetos de línea. No les puede gustar. Y lo pueden decidir imponerlo. O sea, la ley promesa es injusta, ¿verdad? No, a mí no me gusta, pero es la que está ahí. Pero el paso que vamos, luego de mucho diálogo, consenso tanto con la Cámara, el Senado, con los propios alcaldes. Tengo que decir que el presidente de la Federación de Alcaldes básicamente se mudó para el Capitolio en los últimos días. Está contento porque ahora se anuncia, dice el director de OGP, que no van a ser 35, van a ser 24. Lo que pasa es que, mira, el rescate para los municipios. Esa noticia, a veces hay que tener cuidado los jefes de agencia con ciertos periodistas. Lo van a revocar, igual que no sé, a Memo y a... Pues no sé, yo no soy el jefe de ellos, pero lo llamé, él es buena persona, de hecho tengo buena relación con él, pero me parece que lo sacaron de contexto. Hubo una enmienda al presupuesto, que lo está explicando Ramón aquí, al presupuesto vigente. Nosotros añadimos 15 millones adicionales para los municipios en este presupuesto que está corriendo ahora con ciertas cláusulas restrictivas, que fue lo que pidió la Junta. Ese dinero que va a ciertos municipios, no a todos. Por ejemplo, yo traté de ayudar a Víctor Párez en el precinto 4 con un puente en Parcelas Canejas y la Junta entendía que San Juan es un municipio rico. San Juan no es un municipio rico, pero pues era lo importante era lograr los acuerdos. Y lo que hizo fue que lo que se colocó en ese presupuesto está restricto a desarrollo económico, infraestructura crítica, salud o seguridad. Así que ese dinero que van a recibir los alcaldes y alcaldesas de los municipios seleccionados, que fueron los municipios que los asociados y eso y no los es nuevo. federados. Eso ya se había decidido antes. Sí, pero inclusive antes del reclamo de la federación. Claro, sí, pero se hizo en el presupuesto vigente, porque ya en el presupuesto nuevo no había mucho espacio para añadir cosas. Ya. Le pudimos probar, la Junta nos dijo que probáramos si podríamos identificar alguna partida adicional en el vigente. Fue una propuesta que inicialmente nosotros habíamos traído meses atrás, no se había aceptado, la traímos de nuevo a la mesa, le identificamos las partidas y ahora los alcaldes van a tener esa partida adicional de 15 millones, que incluye alcaldes de ambos lados. Porque aquí el acuerdo entre la Federación y la Asociación, la cual nosotros recibimos en la presidencia de la Cámara, en más de 3 ocasiones. Yo creo que queda clara. La adoptamos, la Junta objetó a algunos municipios grandes. Igual te digo, eso es algo que después vamos a tener un diálogo con Mojica para explicarle, por ejemplo, en el caso de San Juan, a pesar de que tiene sobre 800 millones de presupuesto, cada centavo está comprometido. Y vive más gente. Claro, cuando lo tiras per cápita. Hay un número interesantísimo. Una vez hizo una universidad de Estados Unidos, después te lo voy a traer, de cuánto se invierte por ciudadano, y San Juan es del menos porque tiene más gente. Pero en adición a, el alcalde Miguel Romero no tiene un presupuesto para decir, voy a regalar un puente de mi chavo porque no lo tiene. Así que, más allá de lo grande. ¿Va a ser suficiente para que los municipios no colapsen, representante? Bueno, a corto plazo sí. Oye, no va a haber ese problema. Lo que pasa es que no va a haber ese problema. ¿Usted no lo asegura? No, bueno, yo no soy alcalde de ningún municipio para ver lo que está pasando ahí. Que no van a tener que cerrar el municipio. Pero los municipios, y lo hemos dicho. Cobrar por la basura. Lo hemos dicho y es algo que los alcaldes tienen que ir evaluando. Esto no es de ahora. La discusión empezó en los 80 con la ley de municipios autónomos. Pero en 91. Venimos oyendo que los municipios van a colapsar. No sé yo, por padre. El lobo viene. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que aprovechar las cosas buenas que tiene el Código Municipal, la antigua ley de municipios autónomos, y aprovechar, empezar a hacer alianzas, evaluarse. Tomar un ejemplo. Y se lo comenté a algunos alcaldes en privado. Cuando estamos haciendo el ejercicio para asignar los chavos con la Junta de Supervisión Fiscal, o el presupuesto, el dinero para los municipios, hubo 2 municipios que no pidieron ser incluidos en la lista: Guaynabo y Manatí. De Guaynabo tú le esperas. Guaynabo es una ciudad bastante próspera, ¿verdad? Con mucho ingreso, muchas urbanizaciones de alto costo, por lo que cobran bastante crimen, etcétera. Pero sin embargo, Manatí me sorprendió. Manatí es una gran ciudad, pero es una ciudad de mediano, ¿verdad? No es una ciudad tan grande como San Juan, Bayamón, Carolina. Sin embargo, está bien administrada. Así que el consejo, y un consejo, ¿verdad? Que el que lo quiere coger, lo coge, el que se moleste, pues se moleste. Los alcaldes y alcaldesas deben empezar a mirar por qué un alcalde es exitoso. Y digo, no comparemos Bayamón, San Juan, Carolina, porque son municipios grandes, Ponce, sino los municipios medianos y pequeños, porque hay alcaldes y alcaldesas que han podido manejar sus municipios viendo lo que venía. Por ejemplo, tú tienes un municipio de Orocovis que no es tan grande, no tiene tanta entrada, pero tienes un alcalde que supo ver con tiempo que venía. Así que el consejo, y es algo que yo creo que los federales asociados están conscientes, va a haber cosas que los alcaldes van a tener que hacer ajustes. Esto no tiene que ver con elegir mañana a otro gobernador de otro partido. Me sorprende lo de Manatí, representante, porque me parece que quizás puede estar en la misma posición de lo que se quejaba recientemente el alcalde de Florida,
Que todo el mundo trabaja en Barceloneta, todo el mundo hace sus cosas en Barceloneta o quizás hasta Tillo por allá y van allí a dormir. Y muchas veces ese es el problema que tienen los alcaldes. La actividad económica se hace en otro sitio. San Juan está pasando, todo el mundo sí, de los pero suburbios. en San Juan es al revés. Todavía en San Juan grande. viene gente hasta de Gurabo y Caguas todos los días y comen aquí, desayunan aquí. Pero en el caso de las propiedades, pues mucha gente se está yendo fuera de San Juan. O sea, que se ha perdido población precisamente porque el costo de las propiedades es más alto. Pero la actividad económica claro, porque la capital siempre va a tener su... Claro. Pero de nuevo, pues tú mencionaste el municipio de Florida, que tiene un gran alcalde. Ahí tiene un ejemplo de que ese alcalde sí ha hecho todo lo que tiene que hacer, pero no su tiene, municipio, hay cosas que no a ese hay controla. que ayudarlo. O sea, eso es algo que por primera vez ha habido transparencia de parte de los alcaldes. Y digo transparencia porque tuvieron que entregar los informes financieros OGP para que la Junta y la Cámara de Representantes pudiera ver y observar cómo estaban sus balances. La semana pasada salió una noticia de que hay algunos que no entregaban desde el 2021. No, y algunos no entregaron. O sea, pero eso, pues, si tú quieres la ayuda, es como todo. Es como si tú vas al banco a pedir ayuda porque tienes un problema personal, tienes que decirle, mire, banco, tengo préstamo estudiantil, tengo esto, lo otro. Y esa transparencia es clave. Hay cosas que el Código Municipal hoy día, sin ninguna enmienda, provee para que los alcaldes puedan echar para adelante. Los municipios tienen que ceder. Yo he dado el ejemplo más básico. No hay nada en el Código que impida que el alcalde de Las Marías, por darte un ejemplo, o el de Florida, que son municipios más pequeños, o Barranquita, cuando compre su flota de vehicular municipal, vaya al municipio de San Juan y la compre con el alcalde de San Juan. O se comunique con el municipio de Bayamón. Claro, porque es más grande, entonces tiene mejor oferta. Puedes consolidar servicios. Son cosas que ellos tienen que ir evaluando y que hay un meme bien chulo que dice, a veces la motivación te encuentra, y tú no encuentras la motivación te encuentra a ti. Pues ya llegó ese momento en que hay que tomar decisiones y yo les digo, yo he hablado con muchos de ellos, alcaldes muy extremadamente responsables que tienen crisis reales, otros tienen que hacer ajustes porque la situación es más bien por falta de administración. Casi sin excepción, representante, hemos visto en los cierres de sesión ordinaria de esta primera sesión ordinaria donde se discute presupuesto que por diseño se mantienen ciertos proyectos para apalancar el mollero de los presidentes de los cuerpos o de lo que quiere el gobernador en caso de que alguien se te salga del carril. Aquí las delegaciones del PNP tienen una marcada, pero hay veces que el alcalde llama y dice, ¿sabes qué? Me tumbaron esto, más vale que votes en contra de lo que quiere el presidente del cuerpo o el gobernador, porque nos dejaron, o sea, nos sacaron de lo que necesitábamos. Eso va a pasar en esta discusión. Hay proyectos controversiales que pudieran sufrir o que se han guardado en caso de que eso ocurra para no solamente a la oposición, sino también a la delegación del PNP, apalancarlos y tenerlos al lado de acá. Dos cosas. Una, para bien o para mal, hay una supermayoría. O sea, tú requieres en la Cámara 26 votos para un proyecto, hay 36, o sea, hay 10 más de lo que se requiere para aprobar un proyecto. Eso me dijo Ramón ahorita. En el caso del Senado, 19. Estamos hablando por encima de los 14 que requiere el Senado para aprobar un proyecto, así que eso es el primer punto que tienes que ver. Segundo punto, y es una responsabilidad que tengo como presidente de la Comisión de Hacienda, la razón que tú estabas analizando con Ramón ahorita hace unos minutos, para efectos de los amigos que nos sintonizan ahora, estás hablando de por qué se descuadraron los presupuestos. Sí. El que está vigente ahora, que lo impuso la Junta, se descuadró porque después que habían acuerdos con el gobernador y los presidentes legislativos, a última hora rompieron a aprobar proyectos irresponsables que iban contra el presupuesto. Pero fue la delegación de su partido. Pues los que fueran. Yo no estoy diciendo quién fue, porque fueron todos. Ahora, mire, usted estaba en esa Cámara, pero yo no presenté, pero la mayoría era popular, no era nosotros. Ellos tienen los votos aprobados, así que el voto de las minorías a veces es indiferente en este proceso. Es la realidad. Son proyectos de Tatito y de Dalmau, que eran los presidentes legislativos, que la diferencia entre ellos hizo que se descuadrara el presupuesto. ¿Lo de hacer se descuadró por culpa de Tatito y Dalmau? No, eso es otra cosa, eso es administrativo. La educación que perdiera los fondos de COVID también es culpa de Tatito y Dalmau. Y tuvimos que sacar nosotros, y gracias, no, y eso es para que la gente tenga una idea de los compañeros, se lo dijimos a los compañeros. Y te voy a explicar el parte. No, y te voy a dar. Eso es fallas administrativas. Eso fue ahora. Yo estoy hablando de por qué la Junta te impuso un presupuesto. Y te lo impuso porque yo no puedo. En el caso de educación, no, porque no hay nada que pudo haber hecho el ni salud tampoco, porque eso son cosas administrativas. Estamos hablando de cuando, por ejemplo, ya yo aprobé el presupuesto, lo aprueba Senado y venimos la semana que viene a bajar proyectos de aumentar sueldos a lo loco. Sí, y esa parte la entiendo. En ACES tampoco, porque yo creo que ese golpe de 10% de aumento de tarifa. 14. Bueno, 7 realmente. Fue de 7 a 14, 14 a 21. Y veníamos de un 2.4 y de un 5%. Yo puedo dar la salvedad cuando hay una transición de gobierno, no importa quién sea el gobernante, pues tú tienes, ¿verdad? Aunque se escribe todo y se deja en el informe de transición. Pero contra se descuadraron. 7% pero mira lo que pasó, y esto te lo digo, te lo digo, de un año para otro. Estamos hablando de los alcaldes. Y del alcalde iniciativa. Esos dos errores costaron que no se pudiera ayudar más a los alcaldes, costaron que cualquier idea que yo tuviese en San Juan o cualquier otro compañero en otro municipio para ayudar a su gente
se pudiera financiar incluyendo cualquier propuesta positiva. Sí. Porque tuvimos que buscar sobre 300 millones de dólares que de fondos estatales, de reserva. No que vino un solo a vida, sino buscarlos de nuestros propios fondos. Y eso hizo que iniciativas inclusive de la propia gobernadora tuviesen que recortarse o bajar las partidas para poder identificar ese dinero. Yo lo que estoy hablando de irresponsabilidad, otro tema, de irresponsabilidad legislativa, es que una vez tú apruebas un presupuesto, tú no puedes aprobar proyectos que vayan contra ese presupuesto. Y se lo he dicho 1000 veces y me voy a cansar de decirlo. O sea, no coja a la gente de lo que no son. Si usted va a prometer algo, pues busque los fondos y diga, mira, esta idea que yo tengo, vamos a suponer, remodelar, y vamos a hablar de ese tema ya mismo también, del Parque Muñoz Rivera, me cuesta 10 millones, yo no puedo obligar al municipio a hacerlo si no tengo los chavos. O al Estado. Y menos si no me lo han transferido tampoco. Hace un tema, por favor, le aprovecho la oportunidad, Secretario de Recursos Naturales y la Fortaleza que nos están sintonizando, por favor. Hay una ley mía, que la firmó la gobernadora, que es para traspasarle el Parque de Luis Muñoz Rivera, pero en Puerta de Tierra. Un trámite legal, ya el municipio de San Juan comenzó. Y he estado con el alcalde por allí a poner luces, a limpiarlo, pero para poder invertir los fondos que de FEMA, tenemos que pasar eso y eso es algo sencillo. Igual hay una ley del alcalde cuando era senador, que es el Parque Enrique Marticol, que es el paseo lineal que va desde la Acuexpreso, del Acuexpreso al Parque Central. Lo propio, mientras él no tenga esa titularidad, requiere eso legalmente para poder desembolsar los fondos de FEMA y para que no se busque problema. Así que mi petición, yo sé que la Fortaleza nos escucha en el secretario, que avance con eso, por favor. Porque mientras más nos tardemos, menos servicio le damos a la gente. Necesitamos eso es importante. Es una escritura, ¿verdad? Para mí, una escritura de transferencia. Escritura de transferencia, es un asunto de abogado, no tiene que ir nadie con nosotros. Allá, ellos allá, que acabe y lo hagan. ¿Y la Junta está de acuerdo con eso? Porque claro. Muchas de las propiedades a veces están grabadas con es que la Junta no tiene que, no tiene nada que ver con eso. Es un asunto, el parque va a estar en buenas manos para poder desembolsar los chavitos que tiene FEMA y para que el alcalde pueda poner un dinero que él tiene ya reservado. Pero muchas de las propiedades que son algunas sí, de las agencias pero no es, garantizan bonos. Sí, pero no creo que esa no se han podido pasar la titularidad de las escuelas muchas veces algunas. a un costo eso fue pero también fue también por una cuestión de responsabilidad fiscal. Y si una escuela está grabada porque un parque claro, pero no creo que esos parques sean, inclusive en el caso de salido, ¿verdad? El caso de Muñoz Rivera tiene hasta unas restricciones federales. Ya. Porque eso era un terreno federal inicialmente, que no estaba el Navy, que era la estación de observación. Ellos hicieron ese parque allá y unas restricciones que tiene que mantenerse eternamente como un parque. ¿Sabía que había un zoológico ahí antes? Fíjate, esa parte no la sabía. Yo sí sé que, ¿verdad?, que estaba el Navy al lado, que era la estación de comunicación, y se fue, ¿verdad? La gente dice que lo movieron una cuadra más para allá, pero... Pues no sé, eso tú sabrás. Depende de la cuadra que se te puede buscar un problema tú. Porque yo no ejerzo la profesión. Tú te lo puedes buscar. No. Bueno, la cuadra más cercana es una de las ramas de gobierno. No sé por cuándo te refieres. Bueno, para allá tú. Te la puse fácil. El comentario lo dijiste. Bueno. También. Dito, pero es que eso lo digo, ya no quedan de animal. Ya ese zoológico está vacío. Bendito, no tiene ni ánimo. Eso. Por eso es que ni lo cogí porque no lo identifico. Me imagino. Quedaron tercero y van para cuarto en la próxima. Imagínate. Quinto, si hubieran quinto 5 Yo no partidos. especifiqué dónde. Usted lo llegó ahí solito. Representante, al final del día, vamos a tener el aval de la Junta y esto va a servir para que de alguna manera se mueva la situación sin mayor problema en el resto del año. ¿Pudiéramos asegurar eso? Disculpa, ¿no fue la...? Pudiéramos asegurar eso. Y mire por qué le pregunto. Vamos a ponerlo en contexto, la pregunta. Este comienzo del conflicto ahora en el Oriente Medio pudiera propender a que esta ley de reconciliación fiscal se mueva en otra dirección los fondos de Estados Unidos y perdamos entonces sí los fondos federales, lo que nos obligaría entonces a redirigir lo que tenemos acá y entonces un poco el presupuesto tener que trastocarlo. Pues mira, ¿Cuánto le preocupa eso? Bueno, bastante. Es una preocupación general. Lo que pasa es que aquí nosotros lo que hicimos fue en este presupuesto, siempre en todos los presupuestos históricos últimos, se reserva un 2.5 para en caso que suceda alguna emergencia de una pérdida de alguna partida, etcétera. Aquí añadimos 2.5 adicional. Quiere decir que este presupuesto que entra el 1 de julio tiene una reserva de 5%. No obstante, hay que estar pendiente a lo que pasa en Washington y lo que pasa en el mundo. La geopolítica es geopolítica. O sea, eso afecta a todo el globo terráqueo, que no es exclusivamente Puerto Rico. Sí. Siendo Puerto Rico colonia, es mucho más agravante la situación porque tú no tienes quien te defienda en Washington. Pero yo, ¿verdad?, espero que esto no llegue a mayores. Ciertamente que estar observando, el presupuesto es un documento viviente, que uno lo va evaluando todos los días. Yo me comprometí, lo voy a estar haciendo por lo menos trimestralmente, lo que yo no sé si se ha hecho en el pasado, pero yo lo voy a hacer ahora. ¿Qué es eso? Trimestralmente estar evaluando cómo van las partidas en la Comisión de Hacienda. Autoridad legal tenemos y constitucional, pero es ir evaluando por lo menos cada 3 o 4 meses cómo va, principalmente con el componente fiscal, cómo van los recaudos del gobierno de Puerto Rico, cómo van esos gastos en las agencias, para ir evaluándolo, para si hubiese que hacer alguna reasignación, ya estar en una posición informada con tiempo,
de poder mover la partida a lo que es necesario. ¿Se puede hacer eso? Claro, absolutamente. Mediante resolución. Totalmente, lo hicimos ahora. Se hizo ahora para el presupuesto de 2 veces corrida y se ha hecho en el pasado. Esa es la de los 743 Correcto. millones. Ahí está las horas extras de la policía, una reserva adicional de 5 millones. Se le asignaron 20 millones de edificios públicos para que las escuelas estén en orden, para que no haya excusa. Esto lo estoy diciendo porque no queremos excusas en agosto. Sí, sí. Porque para que todo lo que se pidió de parte de los jefes de agencia lo tuviesen disponible. Fue un compromiso de la administración, un compromiso de la gobernadora, principalmente con los policías, y pues ya ahí está la asignación. De hecho, ya comenzaron a pagarla. La gobernadora anunció la semana pasada que se comenzó el desembolso del pago de las horas extras, y eso se incluyó ahora de un mecanismo de responsabilidad fiscal para que no hubiese el problema que si no lo atendíamos ahora, tu buen amigo, ¿verdad? Que lo aprecia mucho, el superintendente de la policía ahora, Joseph González, empezara su presupuesto en negativo. Porque si no hubiésemos hecho eso, la consecuencia hubiese sido que el presupuesto del 1 de julio, ya la policía comenzaba en negativo 20 o negativo 25 millones porque tiene que pagar las horas extras. Así que esa partida sale de ahora. Tienen 20 que fueron directamente al negociado de la policía y 5 que se quedaron bajo la custodia de OGP, que en caso que hubiese alguna situación particular antes que culmine el año, la pueden liberar y pagarle a los policías. ¿Cuán pronto pudiéramos ver la separación esta de la policía del DCP? Porque entiendo que el proyecto ahora regresa a la Cámara por unas enmiendas que se hicieron en Senado. Hoy tenemos sesión ambos cuerpos legislativos. Cuando se somete una enmienda, lo que hay que concurrir o no concurrir. Y como eso es un ¿Se retrotrae todo lo que había antes del 2017 o se va a hacer de otra manera? ¿Qué he escuchado en cuanto a eso? Sé que no es su comisión representativa, pero al final hay un impacto de... Esa parte la veremos con el pasar del tiempo, pero es un proyecto de administración, petición de la gobernadora de que se separara la policía del DCP, que se le diera todo el poder y control a la policía, por lo que, como y digo... el drawing board de presupuesto, ya eso está... Eso va para darte un ejemplo. Una vez se apruebe la ley de separación de la policía del DCP, el comisionado González, superintendente, luego de que se firme la ley, va a ser responsable de las horas extras. Ya no es culpa del DCP. Y se le quita presupuesto al DCP. Bueno, eventualmente va a haber ajustes, porque el DCP se nutría de todas las agencias que estaban bajo su componente. Entiéndase, bomberos, NIE, policía, etcétera. Va a haber ajustes. O sea, eso no se puede tapar el cielo con la mano, yo lo dije en la vista pública. Eso, pues, vamos a ver cómo funciona eventualmente, pero te puedo adelantar que toda la responsabilidad, incluyendo el pago de horas extras, va a recaer en el superintendente de la policía. Así que ya ahora, eso que se escuchaba en el pasado, que se echaban la culpa si fue el DCP o fue el otro, pues ahora pues ya la culpa es de uno solo o la gloria es de uno solo. Pero ¿y entonces lo que se queda en el DCP? ¿Se justifica que haya un DCP? Parece haber una defensa del DCP, bueno, hay ciertas... que se quede manejo de emergencia. El NIE me parece que está ahí todavía, ya salió... Bomberos se quedan. Los únicos dos que han salido desde que se creó el DCP fue Ciencia Forense. 911 es el otro. No, se queda. En Ciencia Forense fue el primero que salió por una diferencia que había entre la doctora Conte en aquel entonces y Héctor Pesquera. Se separó. La policía ahora, que es el negociado de la policía, que va a salir ahora, se queda lo demás, pero el DCP siempre es importante. De hecho, hay muchas partidas de fondos federales que requieren que tú tengas un departamento, un Public Safety Department, para poderlo recibir. Y eso por eso es que muchos estados, inclusive se llama Departamento de Seguridad Pública, en el caso de Texas y otros estados adicionales, Florida mismo lo tiene, para recibir esas partidas. Eso es lo que era quizás como la defensa civil. No. Defensa civil era más bien el manejo de emergencia. Pero... No, lo que pasa es que seguridad, es que en inglés es más fácil, security and safety, en español seguridad y seguridad es la misma palabra. Una cosa es la seguridad para efectos del crimen y otra cosa es la seguridad para efectos de eventos atmosféricos, ¿verdad? El control de inundaciones, etcétera. Pero ese departamento sí es importante. A mi juicio es en el caso de Alexis Torres, que fue un gran secretario, hubo muchos avances en el DCP, la parte administrativa con el pago de horas extras, el Fusion Center, que tiene un sistema de cámaras único en el Caribe. Así que yo creo que ese departamento sí hizo un buen trabajo. Ahora lo importante es que se siga dando servicio a la ciudadanía y que se garanticen los derechos de los policías, como el pago de horas extras. Representante, el asunto de los inmigrantes pega duro en San Juan, particularmente el distrito representativo que usted, valga la redundancia, representa. En términos de esto, ciertamente la comunidad dominicana es una de las más que ha sufrido. ¿Cómo van sus conversaciones con las personas y lo que parece ser quizás una ayuda o colaboración por parte del gobierno de esta administración para que se den los operativos y se lleven gente, ¿verdad? Bueno, la realidad, pero bien triste, ¿verdad? Muchos lugares del Distrito 1, pues la gente tiene miedo, mucha gente no se atreve a salir, incluyendo aquellos que son ciudadanos, porque hay personas que están casados con inmigrantes. O hijos que sí, que nacieron y como aquí hemos visto los operativos que inicialmente eran solamente las personas que cometían delitos, ahora literalmente se están yendo a la calle todos los días. Yo creo que es muy lamentable. Eso va a traer problemas no tan solo en Puerto Rico, eventualmente en la economía de los Estados Unidos, porque los inmigrantes son la fuerza laboral principal.
Y eso pues el presidente va a tener que reconsiderar, primero, la parte inhumana, como se están tratando algunos casos. Una cosa es aquella persona que cometió delito, pues fantástico, llévatelos a todos. Los de los MS-13, la Mara, etcétera. Todas estas gangas que han llegado a Estados Unidos, pues fantástico, arréstalos y devuélvelos. Pero se está llevando gente sin criminal. Ahora voy ahora. Personas que están trabajando, romper familia, arrestar a una persona, a un papá, a una mamá que va a buscar un nene a la escuela y el nene se queda pendiente. Y que esta administración coopere para eso, representante. Bueno, lo que pasa es que no es esta administración, es que mientras tú recibas cualquier persona que reciba fondos federales, ¿quién recibe fondos federales? Todos los estados, los territorios, las ciudades. Carretera recibe fondos federales, todo no obras públicas. Carretera, usted lo sabe. Reciben fondos federales, todos reciben fondos federales y cumplimiento de leyes. ¿Por qué ahora se va a retar lo de AmeriCorps y se va al tribunal a hacer parte de esa demanda y no se hizo con lo de las licencias? Cuando tú recibes fondos federales, tú tienes dos opciones. Que igual los fondos federales no son obligatorios, son voluntarios, tú no tienes obligación de cogerlos. Pero si tú los tomas, tienes que cumplir con las regulaciones. ¿Qué están haciendo otros estados y territorios y ciudades? Si usted no quiere cooperar, pues eso pues tienes que entregar los fondos federales. Es un hecho legal. No es un hecho de guapería ni cosas de estas, es un asunto de realidades fácticas. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Yo creo que en un mundo ideal, el presidente se hubiese reunido con los estados, con los gobernadores, y hay estados que sí tienen crisis de inmigración. Quizás los estados fronterizos, por cuestiones de crimen, etcétera. Pero hay estados que no tienen ningún problema. En el caso de Puerto Rico, aquí no hay ningún problema de inmigración. Ninguno, mayor. Si alguno falla, pues falla. Gracias, representante. Siempre. Hablamos la semana que viene. Dios mediante. Bendiciones a todos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Lunes, la ex senadora Keren Riquelme. Buenos días, senadora. Bienvenida. Buenos días, Happy Monday. Igual. Eventualidades allá en Estados Unidos con el ataque a estas 3 plantas de lo que se dice era un elemento de proliferación del componente militar de Irán. Y eso evidentemente algunos, senadora, le suena a como las armas de destrucción masiva que tenía Irak, que nunca las encontraron en un momento dado. Aquí se da por disposición ejecutiva. No hay autorización hasta ahora del Congreso para este tipo de ataque. Y obviamente hay muchas fichas aquí que todavía no se han manifestado acerca de lo que hace Estados Unidos el pasado viernes. Esto tiene muchas consecuencias, algunas inmediatas, algunas a mediano plazo, que pudieran de alguna manera afectarnos, inclusive aquí en Puerto Rico. ¿Cómo ponemos esto en contexto de acuerdo a lo que está pasando en Oriente Medio, lo que está pasando en Estados Unidos, las políticas internas y externas y evidentemente lo que nos afecta a nosotros acá en la isla? Eddie, esto es material como para 3 horas. Esto es algo tan complejo como a la misma vez tan sencillo. Sí. Tenemos un régimen que son una gente... los que auspician el terrorismo, yo diría que los número 1. No son solamente los cheerleaders, porque hay países que son cheerleaders. Estos son los que meten el dinero al terrorismo. Y después los protegen. Y claro, y entonces, a diferencia de otros momentos históricos, Irán ha dicho que sí, que tiene uranio. Incluso dice que no se quiere sentar a la mesa a negociar. Hay otros países como, por ejemplo, Francia, que le ha dicho, mira, vamos a negociar, pero antes de negociar con gente que no debe tener las armas más peligrosas y que no son las personas más estables en cuanto a gobierno para tener esto que pone en riesgo el mundo completo. O sea, no solamente Puerto Rico como parte de Estados Unidos, estamos hablando de que personas que no les importa volarse ellos mismos con tal de acabar con el Estado de Israel, ellos están dispuestos a utilizar esas armas. Yo entiendo que lo que se hizo fue lo correcto, que no había una autorización de Congreso. Pues mira, vamos a la historia. Obama no tuvo autorización del Congreso cuando se metió a Siria, al Líbano, cuando incluso utilizó los drones en contra de los hutíes. Utilizó en el 2012-2014 autorización del Congreso desde el 2001. Incluso en el 2001 no existía ISIS. Él utiliza en el 2012 en adelante para ir en contra de ISIS cuando hace la guerra, no la guerra, sino los ataques militares para apoyar a NATO. Él dice, no, fue por causas humanitarias. Entonces estamos hablando de que el mundo completo estaba al borde de una crisis nuclear. Y el presidente Trump toma la delantera porque no hubo de parte de Irán
el deseo de sentarse a negociar. Le dieron 60 días para negociar, para resolver por una vía diplomática, e Irán dice, no queremos resolver. Al día 61 ataca Israel, y cuando ya prácticamente es inminente, porque sabemos que más del 90% ya ellos pueden ensamblar una arma atómica. Y eso iba a desatar no solamente una tercera guerra mundial, esto iba a desatar la destrucción masiva de parte del Medio Oriente, y ya ustedes saben lo que iba a pasar con las armas nucleares. Todo el mundo iba a sacar a pasear sus armas nucleares. Así que creo que ha sido... Pero esto pudiera ser constitutivo de una declaración de guerra por parte del presidente sin ser autorizado por el Congreso. Yo creo que no es una declaración de guerra aún. Yo entiendo que si Irán, por mucho que ha hablado, cumple con sus amenazas, entonces sí va a haber una declaración de guerra y sí se va a necesitar autorización del Congreso. Estos ataques, que yo entiendo que son justificados por la magnitud de lo que ellos querían hacer. Represalia. Ellos no se van a quedar, ellos ni mancos ni mudos son. No, Estados Unidos siempre lo ha sabido, de represalias en contra no solamente de funcionarios, sino de ataques aislados de terrorismo. Estados Unidos lo sabe, sopesa, pero la realidad es que el peligro era mucho mayor de lo que Estados Unidos pudo pesar en balanza y decir, nosotros vamos a poder con estos ataques, con cuando ellos vengan en contra de nosotros, pero no vamos a poder entonces ya trabajar si ellos terminan armando una bomba nuclear. Pero fíjate, una de las cosas que yo más escuché durante el fin de semana, y de nuevo, hay loquitos y hay gente pensante, pero, y por eso le equiparé ahorita a lo que dijo George Bush de las armas de destrucción masiva, porque tú pensarías que si tú sabes que hay uranio y plutonio en una instalación, sea el sitio menos apropiado donde tú vas a meter una bomba, porque eso se te pudiera, que ellos tuvieran inteligencia, entiéndase, información de que eso todavía no estaba desarrollable, que estaba en unas etapas previas a convertirse en un arma, pero como quiera tienes material radioactivo ahí. Claro. ¿Y ese sitio es el que yo quiero escoger para poner una bomba? Bueno, lo que pasa es que las ojivas todavía no estaban montadas. Y fíjate, esto pasó... Pero hay material radioactivo. Sí, hay material. Y le voy a meter un bombazo ahí para que... Bueno, lo que pasa es que, ¿entiendes? Claro, pero no todo el uranio va a explotar si tú le metes una bomba. Por eso es que hay que enriquecerlo, por eso es que las plantas nucleares no necesariamente se van a convertir en una bomba nuclear. Ha fallado anteriormente en saber en qué etapa están. Entonces, si esa etapa estaba bastante adelantada, inclusive más adelantada de lo que se contemplaba, tú le vas a meter una bomba a eso, no sé. Mira, entonces, no hemos visto ningún material radioactivo salir por ahí en ninguna nube ni contaminación del área. No, ni que se vea. Entonces, abona al cuestionamiento de si verdaderamente ahí había material radioactivo, si estaban enriqueciendo el uranio o el plutonio, ¿verdad? Y abona a esa teoría de conspiración quizás de que... Mira, yo el tema de cuando bombardearon precisamente una planta nuclear cuando Siria, yo recuerdo que yo hice ese estudio en una clase que yo tomé en la Universidad de Ciencias de Inteligencia, y dentro de esa clase ellos nos mostraron cómo se movieron todos los aspectos de inteligencia, incluso tenían personas pagas dentro del lugar por años. Y aquí estamos hablando de que Israel, la Mossad de Estados Unidos, desde el 2014 están haciendo inteligencia. ¿Y cuándo es el momento de llevar a cabo el ataque? Justo antes de que se monte un arma nuclear. Ese es el momento justo. Se hizo en Siria. De hecho, los aviones de Israel en aquella ocasión salieron y ni siquiera los pilotos sabían que iban a hacer el ataque. Les avisaron hasta 6 horas antes. Interesante lo que está pasando, pero tengo que, de verdad, hay que quitarse el sombrero ante las Fuerzas Armadas estadounidenses. No cometieron ni un solo error. Que nosotros sepamos, hicieron un trabajo fino, lograron su objetivo y regresaron sanos y salvos a Estados Unidos. Hay que agradecerle mucho al ejército de los Estados Unidos, porque de verdad que una bomba nuclear en este momento y una guerra nuclear... Cuando regresemos de la pausa, quiero hablar de dos cosas. El efecto en el Congreso que van a hacer, inclusive la oposición, y los efectos aquí en Puerto Rico. De Nación Z con el licenciado López. Continuamos dialogando con la ex senadora Keren Riquelme, y dejé dos asuntos en el tintero bien importantes. De ordinario, hemos visto que las fuerzas congresionales, así sean de partidos de oposición al que tenga el presidente, han hecho en estos conflictos, ¿verdad? Se han ido detrás del presidente, a pesar de que no sean de su partido, como digo. Pero se ha invertido la ecuación ahora, porque han ocurrido ataques de ordinario contra barcos norteamericanos en casi todos los conflictos,
sino decir todo. Pero aquí entonces es Estados Unidos quien parece que ataca primero y venga una represalia después. Eso pudiera levantar ciertas ronchas quizás en los demócratas que ahora están en minoría en el Congreso y que no sea una determinación unánime, y quizás me esté adelantando, pero si bien la Constitución le permite al presidente cierta amplitud en enviar bombardeos cuando hay una situación de peligrosidad para los Estados Unidos, la realidad es que lo que ha existido entonces vamos, después de Pearl Harbor, después de cuando comienza la guerra hispanoamericana por el ataque del Maine y otros conflictos así, hay una incidencia sobre Estados Unidos y entonces van los americanos detrás. Aquí se ha invertido esa ecuación. ¿Pudiera eso traer un problema político para esa aprobación que tiene que dar el Congreso al presidente? Yo creo que los demócratas se van a mover de acuerdo a cómo responda el pueblo, sus constituyentes. Sí. Es lo que yo entiendo. En este caso, estamos viendo que es una guerra contra el terrorismo, porque aunque no se está viendo directamente dentro de la nación americana las células terroristas activadas, etcétera, sí se está viendo de que son los principales, los que pagan el terrorismo, los que promueven el terrorismo. Y aunque sí hay un grupo que no importa lo que haga el presidente Trump, sea bueno o sea malo, nunca le van a dar la razón, como aquí. Sí, es verdad, como aquí en Puerto Rico. Vamos. Aquí en Puerto Rico hay un grupo con una retórica antiamericana que se puede estar cayendo el techo con ataques terroristas y no, aquí nadie puede atacar porque todo lo que hace Estados Unidos es malo, ¿verdad? Salvo esa gente que en realidad pues no tiene mucho leverage para poder defender lo que es bueno en su momento dado. La mayoría de los estadounidenses sienten un sentimiento patrio por lo que está haciendo el ejército de los Estados Unidos. Aún los demócratas, que no son los que salen a protestar a la calle, que son de la extrema izquierda, y pienso que va a llegar un momento en que los congresistas van a tener que responderle a los intereses de su gente, y sobre todo cuando se acerca los midterms en el Congreso, y en qué posición van a haber quedado ellos en defender una guerra en contra del terrorismo, ya sea en el Medio Oriente, porque eventualmente esa guerra se puede ver reflejada en los Estados Unidos, y pienso que finalmente van a apoyar los esfuerzos cuando la cosa comience a calentarse, porque se puede calentar ya mismo la cosa, pues van a tener que irse detrás del presidente Trump y de defender la nación, porque al final del día es defender la nación, y la nación somos todos los ciudadanos americanos. Todo esto que está ocurriendo no solamente tiene alguna consecuencia inmediata en los países cercanos o que componen el Medio Oriente, sino también el 80%, casi el 90% de los recursos de combustible fósil, entiéndase el gas natural, y los derivados del petróleo proceden de esa región. Por tanto, la consecuencia pudiera ser inmediata, a mediano y a largo plazo también, por una particularidad que es lo que le llaman el estrecho de Hormuz, que por ahí es donde llegan los barquitos. Y ya ha habido algún tipo de expresión del líder principal de Irán que está escondido. Y del Congreso iraní también se expresaron. También para un poco cerrar esa vía y que todos pagaríamos las consecuencias, inclusive nosotros aquí en Puerto Rico, por el gas natural aunque el gas natural de nosotros viene de las reservas de Estados Unidos, pero el petróleo no. Sí, yo entiendo que Irán está cacareando mucho, porque ellos saben también que en ese estrecho, si ellos lo cierran, se van a ver ellos afectados económicamente. Como hablábamos hace un ratito, Eddie y yo, que el problema va a ser cuando ellos quieran poner un peaje y decir tú sí, tú no, tú pasas, tú no. Y ahí Estados Unidos y otros países también van a decir, no, espérate, tú no me puedes cerrar el estrecho. Aquí en Puerto Rico, pues obviamente hay que estar pendiente, Eddie, porque hay muchas personas que van a decir, no, que está la guerra, que vamos a subir la gasolina. Hay que estar pendiente a eso porque tenemos primero que reservas aquí en Puerto Rico de acuerdo, para los próximos, me parece son 38 días, además de que nuestro... eso dicen. Pero, así que, no, eso dicen porque es que, mano, o sea, esto fue el viernes por la noche, ¿verdad? Ajá. Y ya la gasolina subió 5 o 6 centavos. Sí, pero no. Si hay abastos en los tanques por 45 días, claro, como por dicen, eso digo que hay que estar pendiente. ¿Por qué sube tan rápido de un día para otro? Y ahí DACO es el que tiene que estar pendiente en cuanto al precio. Sí, pero no. Porque no, ellos te pueden
el control de la ganancia, pero no te pueden limitar la cantidad a la claro, que se vende. Pero entonces ahí entra la competencia. Si el mayorista se lo vende a sobreprecio al minorista, GACO no tiene jurisdicción sobre el mayorista. Claro, eso ha sido, pero ¿verdad? ahí va a estar la competencia entre las gasolineras, va a estar la competencia. Pero, ¿verdad? Se supone que esos abastos de nosotros de otro tipo de, ¿verdad? No de petróleo, sino de... ¿Qué más pudiera afectarse más allá de la economía, quizás en la parte política, en muchas otras cosas? Yo entiendo que los puertorriqueños, ¿verdad? Hablando específicamente de Puerto Rico, los puertorriqueños que viven en los estados van a hacer presión, ya sea que sean pro guerra o en contra de la guerra, van a hacer presión a sus congresistas, sobre todo en el estado de la Florida, pero como hemos visto, la mayoría de los puertorriqueños que están en la Florida se identifican con el Partido Republicano. El estado de la Florida en su mayoría es republicano, así que creo que es algo que los puertorriqueños allá y acá, más o menos de acuerdo a lo que he visto, van a estar de acuerdo. Así que situación política como tal aquí yo no veo más allá de lo que pudiera pasar en los estados, pero aquí la situación económica hay que ver, ¿verdad? Que los productos pueden subir de precio por los transportes, el petróleo y la factura de luz. Eso es lo que más a mí me preocupa, porque cuando sube el petróleo, se ajustan los barriles, sube la factura de luz, pues ahí es donde la cosa puede verse más afectada para todos nosotros. La filosofía republicana dice que quiere un gran componente militar y no mandarlo a ningún sitio. Los demócratas quieren uno pequeño y mandarlo a todos lados. Eso es lo que hemos visto tradicionalmente. Gracias. Gracias, Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Si Dios lo permite. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A los minutos finales. No toqué el tema de energía hoy porque lo quería dejar para este último turno. Y es que esta guerra que se sigue suscitando entre Genera y Luma está súper interesante. Y es que se están echando la culpa de por qué se provocan los apagones. Y uno dice, tú no mantienes las plantas como tienes que mantenerlas y los equipos de generación. Quizá el problema es que ahora no solamente las plantas de Genera son las que están afectando, y Genera contraataca y les dice, sí, pero es que tú no me estás enviando para acá el combustible porque no estás comprando la cantidad suficiente. Entonces, este tiroteo de parte y parte, allá hay un señor que se llama Josué Colón, que está, mire, tomando nota de todas esas inconsistencias de unos y de otros. Y yo vuelvo, insisto, aquí una de las primeras legislaciones que se convirtió en ley, es multar hasta por $25,000 a los operadores que no hagan su trabajo. Y lo sigues anotando en la libretita. Otra cosa es ir al tribunal a sacarlos y que se vayan. Pero de que lo puedes multar si no están haciendo lo que se obligaron, ahí está. Eso no ha pasado. El negociado está en la de ellos, de cada vez más restarle poderes a Luma, que es quien tiene la facturación y quien está a cargo también de las compras. De las compras de los materiales. Y eso es algo muy preocupante porque ese perro ya nos mordió antes. Y en una temporada de huracanes, la gobernadora ha dicho que estamos ready y que aquí no va a pasar nada en caso de que algo nos afecte. Una apuesta muy complicada por parte de la gobernadora. Pero, volviendo a esto, ¿será que el negociado le va a quitar también a Luma otras capacidades gerenciales que tenga que ver con la compra de suministros e inclusive el combustible? Creo que estamos a punto de verlo. Le acaban de restar presupuesto, a pesar de que ahora va a haber un aumento tarifario porque se está revisando la tarifa. Así que esto apenas comienza y está bien interesante desde el punto de vista legal y también el futuro de Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.